Gracias, hermano. Hermanos, buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Ahí vamos a empezar la escuela dominical de este día. Sean todos bienvenidos. Voy a pedirles que se pongan de pie cuando ustedes hayan encontrado Primera de Corintios 4. Amén. Yo voy a leer hasta el verso 7. Ustedes me van a seguir con su vista. 1 Corintios 4, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Número 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Le damos en este día que usted nos ha dado. Gracias por su misericordia, por habernos traído con bien. Te pido, Señor, que usted esté obrando en cada uno de nuestros corazones para que podamos escuchar su palabra, recibirla, no solamente en este horario de la escuela dominical, pero también en el servicio, en las alabanzas y en el mensaje que trae nuestro pastor en ese día. Se esté obrando, Señor, en nuestros corazones, que podamos oír su voz y entenderla, y pidiéndole, Señor, que sea usted obrando, Señor, poniéndole en sus manos este servicio de hoy y esta escuela dominical, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a dar a la continuidad el estudio de Corintios, 1 Corintios. Vamos dice el estudio se llama el ministerio de los apóstoles. Dice, Pablo continúa en su análisis del ministerio, dando otros 3 cuadros del pastor. Vamos a seguir hablando de los pastores. Bueno, no se preocupe porque vamos a hablar bien. Dice, primeramente, para que podamos ir entendiendo un poquito, un pastor es un siervo de Dios. Obviamente todos los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador somos siervos de Él. Pero un pastor es un administrador, un administrador. Entonces dice, un administrador de las riquezas de Dios, ¿verdad? Un administrador no posee nada. Dice,
era un esclavo que manejaba las riquezas de su amo. Es un administrador lo que administra, por ejemplo, un manager, una persona, sea poco o sea mucho, pero lo que administra no es de él, es de su patrón, de su compañía, de la empresa. Entonces, eh, dice, quiero que vayan conmigo allá a Génesis 24. Génesis 24. Yo sé que el hermano Ramiro es muy bueno para leer. Gloria a Dios. Le voy a pedir que me le dé lectura. Gracias. Vamos a leer del 24, del 1, Génesis 24, 1 al 10. Amén. Bien, dice la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermano. Vemos aquí en esta historia. Yo sé que si uno lee más, pues aún tiene mucho más, pero escogí solamente estos 10 versículos, donde hay varias cosas interesantes. Primero, una de ellas es que Abraham tenía un siervo, ¿no? Era un siervo, era el encargado, dice que el encargado de todos sus bienes. Si se acuerdan, en alguna ocasión Abraham dijo que no tenía no tenían un heredero, no tenía un hijo, ¿verdad? Ajá. Dice, heredará un siervo, mi criado, y dice el nombre de él, Macedonio, o era Damaseno, y era Eleazar, o algo así se llamaba. Entonces, bueno, ahí dijo, no te heredará él, sino un hijo. Pero vemos ahí que él era era un administrador. Vemos que hicieron dice que ya era viejo, y realmente era viejo porque tenía 160 años, o 140 años tenía Abraham en ese tiempo.
le encomendó algo. En este caso le encomendó que fuera a proveerle o a traerle o a buscarle la esposa de su hijo, que cuando se había casado. Era un encargo que le estaba haciendo y vemos que hicieron, pues las tradiciones de allá de orientales a veces son muy diferentes a las que conocemos hoy en día, pero ellos tenían esas costumbres y hicieron un juramento, ¿ah? Y todo porque pues él quería que las cosas se hicieran así como él lo estaba ordenando y el otro dijo, sí, pero pues hay algún problema, ¿y qué tal si no puede venir? ¿Ah? Un juramento era algo irrompible que no se podía romper, ¿ah? Era una promesa firme que si decía así va a ser, así es. Entonces, pero él dice, pero hay la posibilidad de que no de mí, sino de la contraparte, que no se pueda llevar a cabo lo que estamos tratando. Y bueno, si no se puede, pues entonces tú eres libre de ese juramento, ya tú cumpliste. Entonces dice que ese le hace ese encargo y hasta ahí el siervo, él toma decisiones extras que Abraham no le había indicado, ¿verdad? Si se dan cuenta, Abraham no le dijo, mira, aquí hay de las riquezas que tengo aquí, agarra y lleva para que lleves regalos. No, no le dijo eso. Él decidió por sí mismo y dice entonces, pues ya, este, decidido el día que iba a salir, agarra las riquezas, las prendas, los regalos, que después vemos en la misma historia, vemos que los regala ahí, cosas valiosas de oro, alhajas, y dice que agarró 10 camellos. Abraham no le dijo, agarra, ahí están unos siervos, con siervos tuyos, trabajadores, agárralos y agarra 10 camellos y agarra camino. No le dijo eso. Él sabía lo que tenía que hacer. Exacto. Agarró 10 camellos del año, me imagino que lo mejorcito, ¿verdad? Lo mejorcito, sí. para llevar allá y joyas, buenas joyas, costosas, las llevó y dijo, Abraham sí le dio una aseguranza, el ángel de Jehová estará en el asunto. Y vemos que sí estuvo. El siervo solamente obedeció y tomó algunas decisiones sabias, ¿verdad? Fue lo que hizo. Entonces, él es un tipo de un buen administrador, Amén. ¿verdad? Es un tipo de un buen administrador. Una descripción de un mayordomo oriental que manejaba las riquezas de Abraham e hizo lo que éste deseaba, lo que Abraham deseaba. Dice, vaya conmigo allí al libro de Lucas 12, verso 35. Si alguien lo vaya primero que yo, le puede dar lectura. Amén. Lucas 12 y verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras encendidas. Amén. Y en este pasaje, pues, dice, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Pues simplemente quiere decir que debemos estar preparados, ¿verdad? Que debemos estar preparados, listos, para, en ese caso, pues, estamos viendo, es espiritual. Estamos listos para las cosas espirituales, preparados para ello. También Lucas 15, versos del 1 al 8. Voy a leer para ustedes. Dice Lucas 15,
versos del 1 al 8, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esa parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no va a las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y bueno, en ese pasaje pues vemos que está hablando de ovejas, de rebaños, y siempre que hay un grupo de ovejas o un rebaño de ovejas, pues hay un pastor, un guía. En este caso, pues él dice, el Señor Jesucristo les estaba hablando. En otro pasaje dice que Él es el buen pastor, o sea, Él se presenta como un pastor. Y entonces por eso dice, pues, por eso es que vengo aquí me reúno con los pecadores, porque pues, ellos son los necesitados, ellos son los enfermos, ¿no? De que el médico no va, o los sanos no van al médico, sino a los que están enfermos, a los que tienen esa necesidad. Mateo 25, verso 14 al 30. Amén, hermano. Amén. Mateo 25. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 14 al 30, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Y tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto,
Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dadle pues el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias, hermano. Vemos en todo este pasaje, vemos, si su Biblia tiene su escritura en rojo, vemos que fueron palabras del Señor Jesucristo. Y Él está narrándoles esta historia, esta parábola. Y pues sabemos aquí que el hombre ese que les estaba encargando esos talentos en realidad, pues ahí dice que era dinero, estaba hablando de cuestiones monetarias. Y está ejemplificando a una persona que tenía, por ejemplo, como si fuera un hacendado que tenía muchos siervos, y él obviamente pues conocía quiénes tenían más capacidades y quiénes no, y dice, bueno, pues a estos les voy a hacer esta encomienda a cada uno de ellos. Dice que les dejó una encomienda, les dejó un encargo. A uno pues le dejó los talentos, a otro le dejó a uno le dejó uno, y dice, por ejemplo, vamos a hacer un juego aquí de palabras. Por ejemplo, ¿puedo tomarlo como ejemplo, hermano pastor? Sí, al pastor pues le dejó una cantidad. Como sabía que era la persona que tenía más capacidad, le dejó la mayor parte, ¿verdad? Le dejó la mayor parte. Hermano Ramiro, Claro. a él pues le dejó la otra parte, la parte intermedia. Y yo me pondría también, dijera, pues a mí solamente me dejó uno. Cuando esa persona baja, ya sabía que tenía su capacidad, pues el pastor, yo he escuchado que él fue comerciante, ¿verdad? Le dejó $2,000, compró, sortió una tiendita y compró ahí para comerciar, vendió, sacó lo doble, le fue bien. El hermano Ramiro, yo tengo entendido que él fue campesino, trabajó sembrando, pues ahí con esa cantidad que le dejó, pues compró semilla, puso a sembrar, sabía sembrar, el hermano Ramiro sabe sembrar, sembró, cultivó la tierra. Si no se cultiva no saca nada, no. Desquilitar, quitar la hierba, abonar, escardar, todo lo que se construye, todo lo que se hace en el campo, y cosechar, le fue bien, también sacó lo doble, la misma cantidad que le había recibido, $1,000, hermano, otros 1,000, ganancia, buena ganancia. Yo entro yo ahí y digo, no, ahí la palabra negligente, la palabra negligente es, no se quiere decir que no quiera hacer, pero que sea una persona tonto o que no sepa hacer las cosas, pero no las quiere hacer, es negligente, dice. Sí las sé hacer, pero no quiero hacerlas. Hermano, yo soy una persona que no quiere, no me gusta esforzarse, no quiere, no hay esfuerzo en él. No, porque no quiere esforzarse, no quiere tomar riesgos, responsabilidades. Responsabilidades. Sí, porque es una responsabilidad. Dice, ¿y si pierdo? ¿Qué voy a hacer? Y dice, no, mejor
lo voy a guardar porque yo sé que el patrón es bien estricto. Si falla poquito, va a haber consecuencias, ¿ah? Pues mejor, y digo, no, pues me lo voy a poner listo, mejor lo voy a guardar aquí, lo voy a esconder. Y cuando venga, le digo, aquí está, no perdiste nada, ¿ah? Estoy bien, pero sí, hermano, dígame. Pero sí, eso está bien, pero el Señor les dio porque, dice la Biblia, conforme a su capacidad, Él sabía que se los iban a reproducir. Ahora, estamos viendo en Corintios 4, dice que es necesario que los administradores sean hallados fieles. Él no fue fiel en lo que Dios le había encargado. Si Dios se lo dio es porque sabía que lo iba a multiplicar. Mire, este hombre, quiero poner a pensar un poquito. Ese hombre del que está hablando ahí sabía cada uno sus capacidades y aún sabía que esa persona que le estaba dando un talento sabía que le iba a fallar. Sabía que le iba a fallar porque ya lo conocía, ya sabía. Por eso nomás le dio la parte más pequeña, ¿verdad? La parte más pequeña. Sí. Pero yo lo veo de esa forma. Le dio una oportunidad. Dios nos ha dado tantas oportunidades, Amén. ¿verdad? Amén. Nos conoce y aún dice, pues, ¿de dónde nos sacó? ¿verdad? Le dio esa oportunidad, sabiendo así. Entonces, esta llega cuando él regresa y pues dice, vamos a hacer cuentas. Nuevamente con el primero, pues llega el pastor y dice, mira, pues me entregaste tanto, y aquí está tanto. Y él le dice todavía, dice que en lo poco fue fiel. Para él, lo que le había dado, la mayor parte que le había dado para él era poco todavía, ¿verdad? Entonces, dice que pues dice que al final dice que al que le había dado, en ese caso que sería mi persona, la cantidad que le había dado, la cantidad menor, dice, désela al que tiene más, al que tiene más, ¿ah? Dice, porque al que tiene más, pues más se le dará, pero al que no tiene aún lo que piense tener, se le va a quitar. ¿Ah? Y le dice, y al que tenía la parte de intermedio, que sería el hermano Ramiro, le dice las mismas palabras, ¿verdad? Buen siervo fiel, en lo poco dice fiel, en lo mucho te pondré. Exactamente le dice las mismas palabras. A la persona que estaría yo ejemplificando, no, dice, porque no solamente le entrega, sino le hace, le echa en cara lo que es. Yo te conozco que eres duro, yo te conozco que así, y por lo tanto dice, pues aquí está. Porque, ¿por qué les digo que él conocía a la persona? Él sabía que no, que ahí no iba a agarrar ninguna ganancias. Entonces, yo digo que le dio la oportunidad porque sabiendo y conociéndolo, pues mejor hubiera ido él directamente y hubiera puesto su dinero en el banco, ¿verdad? Pues, ¿Para qué se lo suelto a este que lo va a tener allí nomás de balde sin hacer nada? Pero no, por eso digo que le dio la oportunidad, ¿verdad? Pero él la desechó. Y cuántas veces Dios nos está hablando, ah, y gracias a Dios por todos aquellos que hemos escuchado y que le hemos recibido. Pero muchas gentes les hablan y les hablan y les hablan. Nunca llegan a hacer una decisión. Entonces, pues, ¿qué es cuando esas personas mueren sin haberle recibido y que tantas y tantas veces la escucharon? Se van al infierno, se quedan fuera. ¿Verdad? No, tuvieron esa oportunidad, no la quisieron escuchar. ¿Verdad? Entonces, sí, hermano, claro que sí. Hay un pasaje
personas más que están tibios. Están ahí, están mucho peor a una persona que antes, estando frío o caliente, tibio, porque es mejor las cosas. Como usted dice, se da la oportunidad como personas, la oportunidad que escuchen, aprendan, pongan en práctica, no le dan la importancia, la especie, negligencia, pues Sí, negligentes y no hay ninguna excusa que puedan decir es que yo nunca supe. No, no, o sea, no hay excusa. no hay. Ajá. Bueno, eh, en el, eh, en el versículo 1 literalmente significa, vamos ahí, regresamos a Corintios 4 y verso 1. Dice, literalmente significa el esclavo que rema desde el nivel más bajo del barco. Está hablando pues en tiempos contemporáneos, en esos tiempos, que los barcos que ahí que había pues eran de remos y eran de velas, pero aquí estaba hablando de remos. Dice el estudio, qué humildad tenía Pablo, ¿verdad? Él se consideraba humilde. Sí. La responsabilidad del administrador es ser fiel al amo y la del pastor es ser fiel en enseñar las cosas del Señor, especialmente las verdades que se relacionan con el ministerio de la iglesia. Dice verso 2, leemos el 4:2 de Corintios, 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, será juzgado por su amo de acuerdo a su fidelidad. Qué trágico es cuando los cristianos juzgan a diferentes obreros y los comparan o se comparan unos con otros. En los versículos 3 y 4, quiero que me le den lectura a los versos 3 y 4, perdón, 3, 4 y 5 de 1 Corintios. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El 5 también, hermano. Amén. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén, gracias, hermano. Pablo presenta 3 clases de juicios. Primero, el de la gente que no temía. Esa gente allí en Corintios, pues vemos que por eso les escribía las cartas para estarles guiando y había muchos problemas en esta iglesia y me acuerdo que uno de ellos era pues que tenían preferencias unos con uno y otros con otro y así. Y entonces el apóstol Pablo pues les explica ahí más claramente pues que Apolos murió o morí yo por ustedes o no, sino el que murió es el Señor Jesucristo y los guía a
a Cristo, no a Él. Aunque Él, vemos, no digo atrevidamente, pero una iglesia, en una ocasión dice que lo imiten a Él, pero porque Él estaba imitando a Cristo, Amén. ¿verdad? Por eso lo dice. Dos, el de uno mismo. Dice el apóstol Pablo, dice, bueno, pues la gente, si se están juzgando, dice, pues no, ni siquiera uno debe de juzgarse a sí mismo. Él dice que ni a sí mismo se juzgaba. Dice, porque de nada tengo mala conciencia. Y el número 3 dice el 3, el número 3 dice, el Dios que es el único juicio verdadero. Los corintios valoraban a diferentes siervos de Dios, los comparaban unos con otros y se autoevaluaban como muy espirituales. O sea, estaban diciendo, no, pues es que los que estaban siguiendo a Apolos, pues decían que era el mejor, ¿verdad? Apolos. O Pablo, Pedro, tenían sus preferencias, pero el apóstol dijo no, el apóstol Pablo dijo no, ni es Pedro, ni es Apolos, ni soy yo, es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y a veces nosotros nos encontramos también en la misma situación. A veces que este pastor no, a mí me gusta cómo predica aquel, o esta iglesia me gusta porque así, o esa otra iglesia no me gusta porque no saludan, o no esto, o no lo otro. Están poniendo ahí situaciones, pero el apóstol Pablo dijo, no vamos a estar siguiendo a hombres, Amén. no vamos a estar siguiendo a iglesias, no vamos a estar siguiendo lo que a mí me gusta. Vamos a seguir a Cristo, Amén. ¿verdad? Amén. A veces, aunque no le guste a uno, a veces, pero es a Cristo, no es al pastor, no es a la iglesia, no es a la denominación. Dice también ahí una de las cosas que él les estaba diciendo, porque se estaban comparando unos con otros. Dice, Pablo les dijo que eran carnales y que su juicio no significaba nada para el siervo espiritual de Dios. Ya, pues, ¿quiénes son ustedes para estar juzgando? Dice, ni siquiera ni yo a mí mismo me juzgo. Dice, el que juzga es Dios. Dice, y todavía no ahorita, cuando Él venga, entonces va a ser el juicio verdadero, y entonces va a manifestar, pues, quién eran más espirituales y quién no, pero Él, no ustedes. Un verdadero siervo de Dios es un administrador de sus riquezas y su única preocupación es agradar a Dios. Esa debe ser una preocupación. No los hombres. En el tribunal de Cristo, Dios revelará los secretos y dará recompensas, y todo hombre recibirá su propia recompensa. ¿Verdad? Entonces, ahí va a ser. Cuando ese juicio es muy diferente al juicio que hacen los humanos, aún aunque sea en un juzgado de una corte de cada pueblo, cada municipio, cada condado tiene una corte, tiene un juez o varios jueces, pero una corte, y ahí se llevan juicios por diferentes motivos, ¿ah? Pero nunca se ha visto que lleven un juicio a una persona por ser una buena persona, ¿verdad? En este caso, en Dios sí va a hacer ese juicio, pero para juzgar lo bueno, ¿ah? Lo bueno. En las cortes terrenales nadie lo va a llevar
a juicio a una persona por haberse portado bien, ¿no? Es algo absurdo. Dice, leo para ustedes 1 Corintios 4, bueno, 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿verdad? Entonces, dice que como siervos, si lo vemos de esta forma, como siervos, uno puede hacer una cosa, otro puede hacer otra, pero nosotros no podemos decir, no, es que yo estoy haciendo algo más valioso o algo más que este o es que el otro. No, nosotros no decimos, no, yo estoy haciendo más que aquel o algo mejor. No debe de juzgarlo de esa forma, porque el que va a juzgarlo es Dios. Amén. ¿Verdad? Él es el que va a decir, bueno, pues si alguien va a recibir algo más, pues porque Dios pues, es el que juzga y así lo evalúe. Y dice en el 4:5, verso 4 capítulo 1 Corintios 4 y verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta entonces, a nosotros no nos toca estar alabando a personas porque están sirviendo a Dios o porque están haciendo un buen trabajo. Pues debemos reconocerles que están haciendo buena labor, que son responsables, obedientes, fieles, pero Dios es el que dice, Exacto. yo es el que les voy a mostrar, porque pues, ¿quién conoce el corazón del pastor, del hermano Ramiro? Nadie. Dios, nomás Dios. Solo Dios. Dios lo conoce. Nosotros no lo conocemos, nadie. Ni a veces ni nuestro. ¿Verdad? Es engañoso. Cada día está tratando de engañarlo. Y es bien fácil. Por ejemplo, póngase en un espejo y véase y luego empiece a pensar. Y dice, ¿soy viejo? No, no estás tan viejo. No. Ahí está el engaño, ¿no? ¿Estás feo? No, no estás feo. ¿Verdad? Tan simple. Entonces, eso nos muestra que nuestro corazón o nuestro interior nos engaña fácil. Y si uno se pone a pensar de sí mismo, tú eres inteligente, mira todo lo que sabes hacer, mira todo esto y esto, pero no, ¿quién le dio la inteligencia a la persona? ¿Quién nos dio la inteligencia? Dios nos la puso a cada uno. Dice que le dio a cada quien conforme a su capacidad, ¿verdad? Yo vengo y yo creo que todos, pues, de familias pobres, y yo decía cuando era joven, ya no soy tan joven, deseara tener un carro, nunca lo poseí, y ahora digo, gracias a Dios que no tuve un carro, ni una motocicleta, ni nada, porque no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? No tenía la capacidad para eso. Entonces,
Dios sabe a cada quien y le da a cada quien lo que es capaz de administrar. Amén. Eh, digamos, dice, vivir para alabanza de los hombres es faltar a nuestra mayordomía. Estaríamos fallando a Dios, ¿verdad? Si estamos alabando a lo que otra persona está haciendo o a lo que yo estoy haciendo, entonces no está cumpliendo esa labor de esa mayordomía, como siervo, porque pues un siervo estaba supuesto a ser obediente. Y yo sé que si no estamos hablando exactamente de un tipo de esclavitud como los que tenían, como aquellos amos que eran malos con sus siervos y los maltrataban y todo, y los golpeaban los forzaban a trabajar. No se está tratando de esto, pero no todos los casos eran igual. Dice que aquí en Estados Unidos, en el tiempo que había esclavitud, había una persona que tenía sus tierras y tenía cierto poder económico. Y entonces dice que él iba a los mercados y compraba esclavos y esclavas, porque la persona que tenía dinero podía comprar los mejores esclavos, ya fueran hombres o fueran mujeres, porque pues eran personas malas que se los maltrataban y se aprovechaban de las gentes, de esas personas, fueran hombres o mujeres. Entonces, por ejemplo, estaba hablando en ese caso específico de las esclavas mujeres, las más hermosas, las vendían mucho más caras para venderlas a las personas solamente las personas que tenían dinero las podían comprar y para abusar de ellas realmente, para eso, con malas intenciones las compraban. Entonces este hombre iba y juntaba dinero y iba exactamente a los mercados de los esclavos y pues esta vale tanto y pagaba, subastaban o no sé cómo lo hacían, pero las llevaba a su finca, a su casa y esas personas pues esclavas no tenían, sabían que les iba a esperar cosas malas. Entonces llegaba a su casa y le decía, tú no eres mi esclava, aquí vas a vivir, vas a trabajar y vas a comer todo, pero eres libre. O sea, esa persona no los oprimía, los llevaba y les daba su libertad dentro de eso. ¿Ustedes creen que esas personas quisieran salirse de esa finca? No. No, pero él no las trataba como esclavas. Es una persona libre en su interior, pero pues aquí vas a trabajar y aquí vas a tener las comodidades que no has tenido, las libertades. Y volví a juntar dinero y volví a hacer lo mismo. Entonces, ese era un buen amo. Y yo creo que esas personas le servían con fidelidad. Claro. Con fidelidad. Claro. ¿Verdad? ¿Quién no lo iba a hacer? ¿Verdad? Con agradecimiento, con gusto. Pues ¿cómo no? Si ellas podían mirar que no tenían un futuro así, eso era sacarse la lotería realmente. ¿Ah? Así. Entonces, dice, sí, hermano. Claro que sí, hermano. Hermano, Exacto. nos sacó de la esclavitud de Satanás, estamos esclavos. Siervos, esclavos.
va a ser. Amén. 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 Pablo resume todo el asunto. No debería ir más allá de la palabra de Dios y tratar a los hombres de una manera diferente a la que prescribe la Escritura. Debían amar y honrar a sus líderes espirituales y obedecerles al enseñar la palabra. Pero comparar a un líder con otro o darle gloria a uno más que a otro era contrario a la palabra de Dios y había que evitarlo, dice el apóstol Pablo, a fin y al cabo, Dios es el que hace un creyente diferente al otro. Dios es el que a uno más que a otro. Todo don que el creyente tiene viene de Dios. Amén. ¿Quién se atreve? Dice el estudio, ¿quién se atreve a jactarse de un don recibido? ¿Verdad? Todo es por gracia, porque pues realmente si uno se pone a pensar lo que tiene y hasta dónde hemos llegado, solamente es por la misericordia de Dios. Como les digo, si yo en mi juventud hubiera agarrado un carro o una motocicleta o eso, y quizás hubiera tenido un accidente y hubiera muerto. Aunque hubo ocasiones que estuve muy cerca de la muerte, pero Dios tuvo misericordia. Y hasta aquí, yo creo que cada uno podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. ¿Verdad? Amén. Cada uno de nosotros ha estado en situaciones de muerte. Sí. Cada uno, diferentes ocasiones. Y bueno, algunos pueden decir, no, es que yo nunca he estado al borde de la muerte. Yo creo que cada uno de nosotros hemos estado enfermos alguna ocasión, ¿verdad? Hay personas que se han muerto de una gripa. Sí. Entonces, si le ha pegado gripa y no se murió, es porque Dios Amén. tuvo misericordia, ¿verdad? Porque muchos se han, ¿cuántos están saludables y están comiendo y se atragantan y se mueren? En un ratito. Entonces, podemos decir, hasta aquí Dios ha tenido misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, pues, si tenemos algún don, como el hermano pastor, de predicar, como el hermano Ramiro de la escuela dominical, nos ha dado pasteles grandes en esos últimos días que estuvo el hermano Ramiro con la escuela dominical. Yo incluso hasta le dije, pues hermano, yo realmente, me dijo el otro día, el miércoles, ¿está listo, hermano? Ay, hermano, es que realmente deja un espacio muy grande de llenar aquí. No, hermano, no se preocupe. Cada uno ministra conforme al poder de Dios. Y yo le he dicho al hermano Ramiro, ¿sabe qué? Pues mejor que decía usted todos los días todos los domingos a dar escuela dominical. Sí, yo le he dicho a él. Y bueno, pero él dice, no, pues es que no es mío, es Dios que le ha dado ese don. Es Dios que le ha dado ese don. Y a cada uno de nosotros. Así es, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque el tiempo ya se ha ido. La próxima semana vamos a seguir el estudio. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos ha dado. Gracias por su misericordia y gracias, Señor, también por su fidelidad. Le pido, Señor, que usted siga obrando en su pueblo y que usted siga bendiciendo y dándole capacidad a cada uno de sus siervos, Señor. Damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.